Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Y quiero hablar sobre el tema que incomoda a Jesús, porque estamos hablando sobre la importancia del templo, de la casa de Dios, de venir a este lugar. Y quiero hablar sobre qué incomoda a Jesús. Uno de los test interesantes que nos hicieron antes de casarnos, a mi esposa y a mí, se titulaba: ¿qué tanto conoces a tu pareja? Y nos hacían 10 preguntas, de las cuales solo saqué 3 buenas. ¿Qué comida favorita, cierto, es la de tu pareja? ¿Qué color favorito? ¿Qué hace en sus tiempos libres? ¿Cuál es el sueño de tu pareja? Y solo saqué 3 buenas. Conclusión: necesito conocer más a mi pareja. Ahora, el tema es que nos íbamos a casar, imagínense. Ahora, uno de los propósitos apasionantes en la vida es conocer a Dios. Resolver preguntas como: ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le hace sonreír? ¿Qué entristece a Dios? ¿Cuáles son las reacciones, los pensamientos, los ideales de Dios? Jesús, orando, dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios. Estoy convencido que Dios, dentro de lo que conozco al Señor, estoy convencido de lo que leo en su palabra, estoy convencido que Dios es amor, que Dios es un Dios de amor que ama apasionadamente la humanidad, tanto que dio su vida en la cruz por nosotros al manifestarse en carne en Jesús. Estoy convencido que Dios es un Dios de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Gracia es favor inmerecido, que nos da muchos favores que no merecemos. Como dijo el rey David: no nos has pagado conforme a la multitud de nuestros pecados y rebeliones, sino que nos has llenado de favores y de misericordias. De eso no hay duda. Y hay muchas cosas que podemos conocer del Señor, de su amor, su gracia. Sin embargo, en la historia inicial que leímos, miramos una reacción en Jesús que no quisiéramos ver en Él, que no quisiéramos ver en Cristo. Este suceso ocurre durante los últimos días del ministerio terrenal de Jesús, poco después de su entrada triunfal en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió diciendo: Hosana al Hijo de David. Próximamente, después de esta entrada triunfal en Jerusalén, iba a ser crucificado. Jesús entra en el templo que había en Jerusalén y expulsó a los que compraban y vendían allí. Los expulsó. Y los que de pronto han visto The Chosen, que siguen la serie de Chosen, miran, ilustran cómo Jesús se incomodó y saca, cierto, un látigo y empieza a darle a las mesas y a volcar las mesas y a echar la gente que estaba ahí comprando y vendiendo en el templo. Y es una actitud que de pronto no quisiéramos ver en Jesús. Estaban cambiando, dice, dinero extranjero, es decir, había un Western Union, ¿no? En ese lugar estaban cambiando dólares por pesos, pesos por quetzales por euros. Y todo esto estaba ahí en el templo.
después de volcar y Jesús tener esta actitud claramente de enojo, dice Juan 2:16 que dijo: dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces Jesús, el Dios lleno de amor y de favor, de repente está purificando, santificando, limpiando el templo. ¿Por qué? Porque observó una iglesia llena de intereses personales, que en la parte de afuera del templo se había desarrollado una actividad comercial relacionada con los sacrificios que se hacían. Entonces, en ese tiempo se presentaban sacrificios de animales, palomas, corderos, ovejas, y habían convertido eso en una plaza de mercado. ¿Va a entrar usted a ofrecer un sacrificio a Dios? Aquí le tengo la paloma. ¿Quiere entrar a sacrificar un sacrificio para el perdón? Aquí le tengo la ovejita. Y los precios estaban súper altísimos, una inflación. Y lo habían convertido de esa manera. También Jesús se incomodó por este tipo de cambistas que estaban ahí de dinero. Y aunque algunos servicios eran necesarios para los peregrinos, para los que venían de afuera de Jerusalén, no obstante, el lugar destinado a la adoración como el templo había perdido su propósito principal, que era el propósito espiritual. Entonces, mi pregunta esta mañana, reflexiva para todos nosotros, es: ¿qué sucede con nosotros cuando venimos a este lugar? Cuando venimos al templo, a una casa destinada para adorar a Dios. ¿Qué sucede con nosotros? Porque probablemente algunos, su motivo para venir a este lugar sea un negocio. Dice: yo voy a ir hoy domingo, no pensaba ir, pero me acordé, tengo que ir a cerrar un negocio con el hermano tal. Entonces ahí sí se alistan y vienen por una negociación. O otros probablemente no iban a venir hoy, pero se dieron cuenta que la niña que les gusta subió un estado domingo del Señor. Entonces dijo: va a ir, y se arregló para venir a este lugar por la niña. O tal vez hay una joven que viene a este lugar buscando y esperando que Dios le dé un hombre que pueda solucionarle todos los problemas financieros. O probablemente, cierto, hay alguien viniendo a este lugar porque dice: bueno, en la iglesia estoy notando que más o menos van entre 100, 120, a veces 150, y en programas especiales puede ir más gente. Entonces imagínense, cientos de personas comprando mi producto, el producto que yo comercializo. Entonces empiezan a ver el templo como un lugar también de comercialización de productos. Y eso había incomodado a Jesús, porque el templo se había convertido en eso. Pues yo recuerdo que he tenido varias etapas en mi vida cristiana. Llevo 22 años de seguir a Cristo. Y recuerdo en una etapa que me desenfoqué de lo que uno viene a hacer al templo. Estaba en mi etapa de soltero. Había terminado, me habían roto el corazón. De verdad, me habían roto el corazón. Entonces yo entré en una desesperación de buscar una novia. Y yo iba a la iglesia siempre con la esperanza de que ese día iba a ver a mi futura novia, porque tampoco pensaba en mi esposa, novia. Y visitaba otros templos, porque a veces nos invitaban, ¿cierto?, a otros programas, a otras iglesias, y yo iba y yo alzaba la vista, pero era para ver qué muchacha miraba por ahí, qué joven miraba por ahí. Y mi interés por ir al templo y buscar a Dios se me convirtió en búsqueda de novia y de esposa.
tan desesperado me volví, que entre más buscaba, yo sentía que más se alejaba la idónea. Entre más buscaba, más se alejaba. Y entre más desesperado, menos se interesaban en mí. Me miraban la cara, ¿cierto? Y decían, no, qué miedo. Hasta que un día el Señor me habló en un mensaje y me dijo, si sigues así vas a terminar mal. Y yo dije, hola, sí. Estoy como muy desesperado. Entonces volví mis ojos al Señor, me arrepentí. Dije, Señor, yo vengo a tu casa es para buscarte a ti, primeramente. Y sé que me voy a casar, sé que me vas a dar mi esposa. Pero no puedo venir a este lugar porque ese sea mi propósito principal. Entonces empecé a buscar al Señor nuevamente, con esa hambre, con esa desesperación por Dios. Como dice la canción que cantamos, de que vuelva lo santo al altar, en ese primer amor, con esa concentración y esos pensamientos enfocados en Dios y en nadie más. Porque cuando venimos con otro propósito, ¿saben que nos cuesta concentrarnos? Hay personas a veces que estamos en la adoración y puedo verlos, porque reviso la transmisión también luego de cómo salió la transmisión y que hay que seguir mejorando. Y a veces yo miro a algunas personas que en la adoración están mirando hacia todos lados, están mirando quién llega por esas puertas. Cuando sale el reflejo de luz, inmediatamente voltean. Pero estamos adorando, pero ellos no están adorando, porque hay otro propósito, probablemente. Y así pasó conmigo, había otro propósito. Pero una vez volví mis ojos al Señor nuevamente y me arrepentí. Le dije, Señor, te voy a buscar a ti. Mi propósito va a ser tú. Cuando venga a este lugar, voy a concentrarme en ti. Y entré en un mover de Dios tan especial en mi vida, que yo tenía la seguridad que me iba a casar y que en algún momento iba a llegar, pero ya no estaba desesperado. Y a los 7 meses, después de arrepentirme y tener nuevamente esa actitud, llegó mi esposa como nunca lo hubiera imaginado. Abrí un curso de piano en la iglesia. Los que quieran aprender piano, yo voy a ser su profesor, dije. Porque era el líder de alabanza y quería que hubieran más músicos en la iglesia. Y resulta que entonces llegaron 7 adolescentes más o menos, y entre esas llegó mi esposa. Y cuando yo la vi, yo dije, qué fortuna ser su profesor, porque tengo que pedirle el número porque son mis alumnos. Y empezamos ahí a hablar y luego en las clases y todo, y yo la miré, ¿cierto? Hermosa para mí. Yo dije, bueno, por aquí puede ser. Y entendí que cuando tú te focalizas en Dios y vienes a este lugar por el propósito primordial y principal que es Dios, las bendiciones empiezan a llegar. Porque dice la Biblia que las bendiciones te alcanzarán. Amén, te alcanzarán. Las bendiciones vendrán a ti. Tú te empiezas a convertir en un imán para las bendiciones del Señor. Y por eso el punto principal de este mensaje es: un corazón correcto en el lugar correcto es la antesala de la bendición. Jesús se incomodó ese día porque habían personas más interesadas en el dinero y en los intereses personales que en Jesús. Como iglesia hemos aprendido que el templo del Señor no es para la comercialización. Aunque tenemos un café y tenemos una librería, pero esto se ofrece como medio para adquirir una Biblia, pasar un tiempo de comunión. Pero todo esto es para la obra de Dios. Yo recuerdo que mi hijo Santiago le habían dado en el colegio una materia de emprendimiento. Y estaba tan apasionado que un día lo vi en la iglesia vendiendo. Se trajo como, no sé, una especie de cangurito y vendiendo. Y se acercaba, ¿no? Vea, cómpreme, ¿no?
cómpreme, cómpreme. Y muchos les compraron, acabó la mercancía. Pero luego me tuve que sentar con Santiago y explicarle, hijo, pues está bien que quieras emprender, pero la iglesia no es para ello. Porque hemos entendido eso, que la iglesia no es tampoco para ir porque me gusta una niña, una joven, ¿cierto? Aunque te puede gustar, pero no es el propósito primordial ese. No es para que las niñas, las jóvenes busquen un hombre que pueda sostenerlas y responder por ellas. No es para satisfacer mi deseo de fama la iglesia. Tampoco es eso. No es para ser popular. No es para volverme famoso. La iglesia tampoco es para hacer campaña política a determinado candidato, y eso lo hemos explicado en este lugar. Aunque cada uno es colombiano, y de hecho vimos un mensaje hace unos domingos sobre principios para escoger gobernantes, pero una vez recibimos el consejo de la palabra, cada uno debe tener su criterio de por quién va a votar como colombiano. Pero la iglesia no es para hacer campaña a determinado persona. Mi única intención no es mi beneficio propio, es lo que dice Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La iglesia es para venir y poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Ahora, el Evangelio de Mateo nos amplía la historia que leímos al inicio, y yo voy a leerla rápidamente. Mateo 21:12-17, que también narra esta historia, pero nombra otras cosas, complementa la historia. Dice: cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas, y les dijo: Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración. Diga conmigo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía, y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oye lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania, y allí pasó la noche. Entonces yo puedo ver que hay tres cosas que suceden en la casa del Señor, que sucedieron cuando Jesús santificó el lugar y purificó el lugar. Y es lo que Jesús espera que haya siempre en su casa. Número 1, milagros. Milagros. La Biblia dice: luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Como Jesús John hemos visto varios milagros, muchos milagros en estos años que llevamos como iglesia. Hemos sido testigos de vidas cambiadas, vidas transformadas, familias restauradas. En los encuentros hemos visto milagros impresionantes que suceden en la vida de las personas. Hemos visto enfermedades salir de los cuerpos de muchas personas, cáncer, tumores. Hemos visto también cómo personas estando en la UCI, luego de la iglesia clamar al Señor, se han levantado de ese lugar y han vuelto a vivir. Hemos visto milagros en este lugar. De hecho, hemos tenido algunos domingos de milagros también, donde el Señor nos ha sorprendido con cosas extraordinarias. Y queremos que cada vez más seamos una casa donde sucedan milagros,
Y que Dios, al agradarse cada vez más de nosotros como iglesia, su poder se manifieste de una forma mayor y podamos ver cosas mayores. Porque yo sigo creyendo que mis ojos van a ver paralíticos levantarse. Amén. Paralíticos levantarse, ciegos viendo, personas con enfermedades de lepra siendo limpiadas. Porque la casa del Señor es una casa de milagros. Se nombra el avivamiento de la calle Azusa. Resulta que el mundo había entrado en un enfriamiento espiritual bastante notable en muchas partes. Y en 1906 se nombra un avivamiento. Avivamiento quiere decir un resurgir espiritual, un despertar espiritual en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y en 1906, en la calle Azusa, donde se encontraba una iglesia que empezó a adorar y alabar a Dios con todo su corazón. Se pusieron de acuerdo: vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón en este lugar, vamos a adorarlo. Y empezaron a hacer reuniones y reuniones de cánticos, de adoración al Señor, de buscar a Dios. Y reuniones van, reuniones vienen, y cada vez la presencia del Espíritu Santo era mayor en ese lugar. Había quebrantamiento, los pecadores empezaron a arrepentirse, empezaron a ver personas cambiando de vida, transformando sus vidas. Empezaron a ver cánticos espontáneos de gente que en medio de la alabanza empezaba a cantar espontáneamente canciones espirituales a Dios. Y muchas personas que entraban en sillas de ruedas, entrar por esas puertas, botaban las sillas de ruedas y empezaban a adorar a Dios en la iglesia, tal como pasó en Hechos capítulo 4 con el cojo de la hermosa, cuando Pedro y Juan lo miraron y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el que era cojo se levantó y entró al templo adorando a Dios. Y eso empezó a suceder allá en la calle Azusa de Los Ángeles, California, porque eso es lo que debe suceder en la casa del Señor: milagros. Por eso qué hermoso cuando venimos a este lugar un domingo. Y quiero anunciarles que a partir de julio vamos a abrir otro servicio entre semana. Amén. En este lugar, en las noches. Pero qué hermoso cuando venimos a este lugar y nuestra mirada está puesta en Jesús y decimos: hoy es un día de milagros. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Dios va a hacer algo poderoso hoy en mi vida. Algo extraordinario va a suceder en las personas. Cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, podemos tener esa expectativa. Pero lo segundo que sucede en la casa del Señor, cuando Jesús santificó el templo y limpió este lugar, entonces empezó a haber adoración. Dice en Mateo 21:15: los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús el Mesías. Se enojaron algunos líderes religiosos porque los niños empezaron a cantarle a Jesús como el Dios hecho hombre, y ellos se enojaron. Pero eso pasa cuando se entiende para qué venimos a este lugar. Hay adoración en nosotros, hay entrega a Dios, hay alabanzas para Dios, hay aplausos para Dios. Toda mi atención está en Él. Y si abro los ojos es para poder ver la letra que sale acá para ayudarme a entonarle una canción a mi Dios. Hay adoración. La adoración, según Marcos Brunet, un gran adorador de este tiempo, dice: la adoración es responder a la revelación de quién es Dios. Cuando alguien adora,
cuando alguien canta, cuando alguien levanta sus manos, cuando alguien abre sus labios y adora a Dios. Y muchas veces hasta nos arrodillamos. Es porque está entendiendo quién es Dios. La adoración es tan poderosa que transforma realidades. Segunda de Samuel 12:20 habla de un momento en el cual estaba pasando David muy complicado. El rey David estaba en un momento tormentoso de su vida. Un hijo de él recién nacido había muerto. Estaba en un momento de luto, en un momento de dolor. Estaba en un quebrantamiento. Y dice la escritura: entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor. ¿Para qué? Para adorar. Fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. David dijo: estoy muy triste, estoy abrumado, estoy deprimido, me siento sin fuerzas. Era un bebé, yo deseaba que él viviera. Tal vez no entiendo mucho por qué sucedió. Estoy viviendo un tiempo complicado, pero me voy a levantar, me voy a vestir, me voy a bañar y voy, luego de arreglarme, voy a ir a la casa del Señor para adorar, porque la adoración transforma realidades. Contrario a lo que muchos piensan, que dicen: hoy me siento triste, no voy a la iglesia. Hoy estoy sin fuerzas, ¿qué voy a ir a la iglesia? Hoy me siento deprimido, ¿qué voy a ir a la iglesia? No entienden para qué es este lugar. Precisamente en esos momentos es donde más debemos ir al templo. Es donde debemos ir a la casa del Señor. Es donde debemos buscar su presencia. David dijo, y David era alguien que amaba la casa del Señor porque entendía qué sucedía en la casa del Señor. Por eso David decía: mejor es un día en tus atrios, allá en el templo, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que morar en lugares de maldad. Yo amo la casa del Señor porque transforma realidades. Y David fue al templo, fue a adorar, y luego de adorar al Señor, dice que regresó a su palacio donde vivía el rey y pidió que le sirvieran alimentos, y comió. Le volvió la vida nuevamente a él, porque la adoración transforma realidades. Marcos Witt dice, un gran adorador de este tiempo, dice: la adoración corrige nuestra perspectiva. La adoración corrige nuestra perspectiva. Puedes tener la situación que estás viviendo y a veces puedes verla muy compleja, muy oscura, no sabes cómo salir, pero una vez adoras y entras a la presencia de Dios, cambia tu perspectiva. David sentía desfallecer. David sentía que no podía seguir adelante. Era un luto muy grande en su corazón, pero una vez adoró a Dios, entró en adoración al Señor, entonces entendió que sus días no habían terminado y que debía continuar, y recibió alimento y siguió adelante cumpliendo el propósito de Dios para su vida, porque la adoración corrige nuestra perspectiva. Pero también cuando Jesús limpió y santificó el lugar, la casa del Señor, entonces se entendió que lo que él esperaba, Mateo 21:13 dice: y les dijo Dios, dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración. Porque el Señor desea que en este lugar haya oración. Es un lugar para orar. Y yo aprendí un gran secreto.
en mi vida cristiana. Lo aprendí hace años. No voy a hacer nada sin antes orar. No voy a hacer nada sin antes orar. Y por eso con mi esposa, en ese tiempo mi amiga, cuando notamos que había química, porque salimos a comer helado y nos llamábamos y ya eran varios minutos y luego 1 hora, 2 horas hablando, sí que salía tema. Entonces notamos que había química, dijimos, pues hay que orar para ver si iniciamos un noviazgo. Y oramos 3 meses para ver si era la voluntad del Señor iniciar nuestro noviazgo. Y nuestra filtro era: si es de Dios, este amor va a crecer; si no es de Dios, va a decrecer. Sencillo. Si es de Dios, vamos a amar más a Dios; si no es de Dios, nos vamos a alejar de Dios. Sencillo. Y empezamos a orar: Señor, si esta joven no viene de parte de ti, si no vamos, entonces Padre, aléjala, que se acabe este sentimiento bonito que estamos sintiendo. Pero a los 3 meses antes eso se alborotó más. Gloria a Dios por el amor. Amén. Qué bendición amar y sentir maripositas. Bueno, todo eso. Y a los 3 meses fuimos donde nuestros pastores a decirles que habíamos orado y que queríamos iniciar un noviazgo. Y luego, para casarnos, nuestro noviazgo duró alrededor de 2 años y medio. Para casarnos, cada mes ayunábamos, íbamos al templo a ayunar un sábado. Y en nuestro calendario recuerdo tener un corazoncito de que ese sábado nos tocaba ayunar. E íbamos juntos a ayunar a la iglesia, a decirle: Señor, queremos casarnos, estamos pensando en algo serio, pero guíanos. Si no es tu voluntad, no permitas que sigamos avanzando, pero si es tu voluntad, ayúdanos. Y empezamos a orar y a orar. Y gracias a Dios luego nos casamos, llevamos 12 años. Pero hay muchos que en vez de seguir el consejo de Dios de que ores, siguen el consejo de Hollywood. Hollywood, están en una fiesta, ¿cierto?, en Las Vegas. Luego resultan en la habitación, tienen intimidad y al otro día se preguntan: y a propósito, ¿cómo es tu nombre, chica? Siguen el consejo de Hollywood. Otros están siguiendo los consejos, ¿cierto? No toman como referencia la palabra del Señor, no oran, y por eso es que hay tantos vacíos en las relaciones, tantas malas decisiones. Pero yo entendí que antes de hacer algo debía orar. De hecho, para plantar esta iglesia oramos por 4 años específicamente, para mirar si era la voluntad de Dios plantar este lugar. Y la pregunta es: en el próximo negocio que vas a iniciar, ¿ya oraste primero? ¿Ya le pediste a Dios dirección para ver a dónde lo vas a colocar? ¿Qué vas a vender? ¿Con quién te vas a asociar? ¿Qué puerta vas a tocar? ¿Ya oraste? Los jóvenes que están mirando qué carrera estudiar, ¿ya oraron a Dios para que les revele, les ilustre qué carrera estudiar, cómo van a servir la humanidad? Porque vamos tomando decisiones sin orar. Orar es hablar con Dios y aprender a escuchar su voz. A medida que oras, aprendes a saber qué pensamientos vienen de Dios, qué impresiones en tu corazón vienen de Dios. Orar es depender de Él antes de tomar decisiones importantes. Orar es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Orar es seguir el modelo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Y por eso hoy, todos los jueves a las 6 de la mañana, en este lugar oramos como Jesús lo enseñó, de acuerdo al Padre Nuestro. Y cuando a la gente se le enseña el hola, que es la primera enseñanza recién convertido recibe, le enseñamos a orar conforme al Padre Nuestro. Orar es una disciplina diaria que transforma la vida.
Y el pastor Andrés Corson dice: la oración no es un último recurso, debe ser nuestra primera respuesta. Y se crece al hacerlo. Pastor, es que ¿cómo aprendo yo a orar? Orando. Se crece al hacer, se crece al hacer, se crece al hacer, se crece al hacer. Así inicié 10 minuticos orando todos los días. Y yo pues se me acababan las palabras muy rápido, y habían transcurrido solo 5, 6, 7 minutos. Y yo decía: ¿y qué más digo si se me acabaron las palabras? Y yo decía: Dios, pues no tengo nada más que decir, pero no me voy a parar de aquí hasta que se cumplan 10 minutos. Y apenas sonaba el cronómetro me levantaba. Y al otro día volvía y volvía y volvía. Y luego pude pasar mucho tiempo en oración, porque se crece haciéndolo. Se aprende a orar orando. Entonces cuando hay adoración, cuando hay milagros, cuando hay oración, que es lo que Dios desea que haya en este lugar, podemos entender que el templo del Señor no es un lugar homofóbico, es la casa del Padre. Por eso a este lugar pueden llegar lesbianas, prostitutas, personas con adicción a las drogas, y cualquier persona puede llegar a este lugar para ser restauradas y solucionar en Cristo Jesús todos sus pecados. Amén. Todos sus pecados. Porque este lugar está diseñado para recibir pecadores, de los cuales yo fui el primero. Porque no es que sea tan santo y tan puro que solamente personas. No. Jesús dijo: yo he venido a los enfermos y no a los sanos. Pero eso lo entendemos cuando entendemos lo que a Jesús le incomoda. Entonces mi pregunta esta mañana: ¿amas la casa del Señor? ¿Amas el templo del Señor? ¿Cómo está tu perspectiva? ¿Qué es lo que te motiva a venir a este lugar? Podemos ponernos de pie. Señor, y te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar presente, Señor, esta mañana. Oh, precioso Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Manifiéstate a cada vida y a cada corazón, Señor. Hoy rogamos que podamos mirar tu casa y el templo como lo que realmente es: una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Señor, permítenos ver este lugar no como un lugar, Señor, donde la motivación principal sea cerrar un negocio. No, podemos venir, decirnos: nos vemos en la iglesia para cuadrar este asunto, y sí, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad eres tú, Señor. Mi prioridad es tu presencia. Mi prioridad no es una persona que me guste, aunque puede venir y me agrada verla o verlo, pero él o ella no es mi prioridad. Mi prioridad eres tú, precioso Espíritu Santo.
Mi prioridad, Señor, no es verlos a todos aquí, clientes de mi negocio. Pueden ir a comprarnos y los recibiremos con alegría, pero no es esa mi prioridad. La casa del Señor no es mi grupo de amistad, un lugar donde yo veo entonces un lugar oportuno para venderle los productos a la... No, 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 no. No es esa mi prioridad. Es tu casa. Casa de oración. Casa de oración. Nos rendimos delante de ti, Señor, hoy.